El día de hoy vamos a iniciar con este curso sobre neurodiversidad y diseño universal para el aprendizaje. Gracias a cada uno de ustedes por interesarse en este tema que es tan importante para los docentes de cara al pronto inicio de las clases, ¿no? Escolares de este año lectivo. Y creo que es importante que los maestros y las maestras tengan las herramientas necesarias para poder diseñar, planificar sus sesiones de aprendizaje considerando la neurodiversidad. Y lógicamente, cuando consideramos esta gran gama de características de nuestros estudiantes, podemos reconocerlas, perdón, reconocerlas y tomar decisiones. En este caso, eh, una de las decisiones importantes que podemos tener para poder abordar el aprendizaje de los estudiantes neurodiversos es justamente el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar. Gracias a todos. Este es un camino que para algunos tal vez ya van avanzando, ya tienen algunos peldaños subidos, o tal vez otros les resulta algo nuevo o les resulta tal vez algo muy impactante porque la realidad nos da, de pronto se nos vienen en el aula estudiantes con diversas características y de pronto nos sentimos un poco limitados en el sentido de qué acciones debo tomar, cómo debo tomar yo la presencia de mis estudiantes, de estudiantes diversos en el aula. Entonces, es importante que podamos ir teniendo herramientas, ¿no? Esto es un caminar largo, no, esto no se acaba aquí en el curso de estas 6 clases que vamos a tener. Esto implica un seguir descubriendo, seguir indagando, seguir investigando y sobre todo seguir a partir del el diseño universal para el aprendizaje, seguir aplicando las estrategias necesarias en función a las características de los estudiantes. Eso es lo que vamos a seguir viendo en resumen en este tiempo, en estas 6 clases. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. ¿Ver? ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es importante que nos tracemos el objetivo un objetivo personal o una meta profesional también, ¿no? Entonces, para este tiempo tenemos 1 hora y 30 minutos que vamos a estar juntos, ¿no? Aprendiendo, voy a ir explicando, ustedes tienen la posibilidad de escribir en el chat sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Entonces, va a ser es un trabajo conjunto, ¿no? De aprendizaje. Entonces, pero quisiera que se trate en este momento un objetivo personal, ¿no? Por ejemplo, voy a conocer a otros docentes, ¿no? Voy a olvidar los desafíos del día, ¿no? Tal vez algunos empezaron el trabajo en la escuela, en los colegios particulares, algunos han empezado recién hoy el trabajo docente, quieren enfocarse en algo diferente, o quieren conocer más acerca de lo que es el DUA, de lo que es la neurodiversidad. Entonces, un objetivo personal, ¿no? Pero también una meta profesional, ¿no? Lo que van a recibir el día de hoy, lo que van a escuchar, lo que vamos a compartir, ¿en qué les va a ayudar en su formación profesional? ¿No? ¿Cómo esto les va a permitir desarrollar una mejor práctica docente? Entonces les dejo unos segundos para que piensen, ¿no? En un objetivo, una meta personal y una meta profesional. Tal vez alguien tiene una meta personal, el ir terminando o terminar, llegar a casa, pero ir escuchando en el camino, ¿no? Es posible que estén con sus celulares, ¿no? O es posible que también estén haciendo alguna otra actividad, pero escuchando este curso que no quieren perderse, el curso de hoy en vivo, ¿no? Entonces, una meta personal y una profesional, ¿sí? Si alguien desea escribirla, bienvenida también.
Ahí veo a Alicia Milagros, que veo que es del Pedagógico de Monterrico, si no me equivoco. Bonitos recuerdos del Pedagógico. Bien, entonces, si desean escribirlo, escríbanlo, si no, solamente ténganlo en mente, ¿no? Y este proceso, ¿no? Estos procesos que vamos a ir trabajando desde ahora, el inicio, por ejemplo, trazar el objetivo, mi objetivo personal, es también parte de estrategias que trabajamos con los estudiantes, porque ellos necesitan, ¿no? Reconocer a dónde van a ir, qué es lo que van a lograr, qué es lo que esperan lograr, ¿no? Es necesario que ellos reconozcan también eso, ¿no? Está dentro de uno de los principios que luego vamos a ir viendo. Bien, entonces espero que ya tengan su meta personal, su meta profesional. Y vamos a hablar acerca del ambiente de aprendizaje, cómo vamos a trabajar estas 6 semanas, ¿no? Tenemos una experiencia en el momento, ¿no? Durante las clases vamos a tener opciones para percibir la información y también vamos a ver algunas acciones que realizar. En cuanto a la experiencia, bueno, va a haber participación individual, ¿no? Podemos comunicarnos en grupo, todos pueden ver las preguntas, en algún momento tal vez trabajemos en grupo, y la importancia de compartir experiencias, ¿no? Compartir experiencias. Y en cuanto a la percepción, ¿cómo van a ustedes a recibir la información? Bueno, a través del video, de este video, tienen un PPT, vamos a ver videos también dentro de cada clase o de alguna de las clases. Vamos a usar herramientas digitales como el Menti, documentos de Google también. Y en cuanto a la acción, bueno, tienen una tolerancia de 5 minutos realmente, que lo ideal es empezar a las 7. Yo a las 7 ya les di mi saludo, ¿no? Y es importante que coloquen sus nombres y apellidos en, en cada una, en sus imágenes, ¿no? Y si es posible, cuando participan, quieren participar de manera oral o puedan prender sus cámaras para observarlos, ¿no? Para que no parezca un monólogo, ¿no? Sino saber que hay personas detrás. Y participar en las actividades que se van a dejar, ¿no? Hay algunas actividades que se les va a encargar realizar y que luego ustedes van a poder subir a la plataforma. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a empezar la sesión número 1, que se titula Explorando la neurodiversidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Y vamos a ver un video. Es un video corto de menos o 5 minutos, un poco menos tal vez. Y quisiera que reflexionemos sobre este video y qué frases les va impactando, ¿no? Si pueden ir escribiéndola mientras la van escribiendo, van escuchando, observando y piensan que es importante, es relevante, escríbanla, ¿no? Escríbanla allí en el chat y luego podemos conversar sobre ello, ¿no? Pero pongan, ¿no? ¿Qué frase les impacta y por qué? ¿Sí? Entonces vamos a... Y la idea de este video es la experiencia de una madre de familia con un niño que a los meses de embarazo de nacido estaba diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Entonces, ella cuenta su experiencia, ¿no? De cómo ella luchó contra toda la, las bajas expectativas que tenían los médicos respecto al aprendizaje, al desarrollo que iba a tener su hijo, ¿sí? Entonces es muy interesante y sobre todo algunas palabras y conceptos que ella tiene directamente acerca de su hijo, ¿no? Desde que ella se entera junto con su esposo, se entera de la condición que iba a tener su hijo. Entonces, es muy importante la postura que ella toma, ¿no? Y cómo podemos considerar cuál es el efecto que causa esto en una familia y cómo las familias lo afrontan de diversas maneras. Mírame. Con esa palabra me convertí en entrenadora de miradas. Soy la mamá de Iván,
de 15 años. Iván tiene autismo, no habla y se comunica a través de un iPad donde está todo su universo de palabras en imágenes. Recibimos su diagnóstico cuando tenía 2 años y medio y todavía hoy me acuerdo de ese momento con mucho dolor. Con mi marido nos sentíamos muy perdidos. No sabíamos por dónde empezar. No había internet como ahora, no se podía googlear información, así que esos primeros pasos fueron de pura intuición. Iván no sostenía la mirada, había perdido las palabras que decía, no respondía a su nombre ni a nada que le pidiéramos, como si las palabras fueran ruidos. La única forma que yo tenía de saber lo que a él le pasaba, lo que él sentía, era mirándolo a los ojos. Pero ese puente estaba roto. ¿Cómo enseñarle la vida a Iván? Cuando yo hacía cosas que a él le gustaban, ahí sí me miraba y estábamos juntos. Así que me dediqué a seguirlo en esas cosas, para que cada vez hubiera más y más momentos de miradas. Nos pasábamos horas y horas jugando a la mancha con su hermana mayor, Alexia, y en esa ronda de ¡ay, que te atrapo! Nos buscaba con la mirada y yo ahí, en ese momento, sentía que él estaba vivo. También tenemos récord de horas en la pileta. Iván siempre tuvo una pasión muy fuerte por el agua. Me acuerdo que tenía 2 años y medio y un día de invierno, de mucha lluvia, lo estaba llevando a una pileta cubierta, porque ni siquiera esos días dejábamos de ir. Estábamos yendo por la autopista y me equivoqué de salida. Y ahí se largó a llorar desconsoladamente sin parar, hasta que retomé el camino y recién ahí se calmó. ¿Cómo era posible que con 2 años y medio no respondiera su nombre, pero en el medio de esa lluvia y esa neblina que yo no lograba ver nada, él fuera capaz de reconocer perfectamente el camino? Ahí me di cuenta que Iván tenía una memoria visual excepcional y que esa iba a ser mi puerta de entrada. Así que empecé a sacarle fotos a todo y enseñarle la vida así, mostrándoselas, foto a foto. Y todavía hoy sigue siendo la forma en la que Iván nos cuenta lo que él quiere, lo que él necesita y también lo que él siente. Pero no solo estaba la mirada de Iván, también estaba la mirada de los demás. ¿Cómo lograr que no solamente miraran a su autismo, pero que lo miraran a él? Con todo lo que él puede dar, con todo lo que él es capaz de hacer, con las cosas que le gustan, las que no, como a cualquiera de nosotros. Pero para eso yo también tenía que poner de mi parte. Yo me tenía que animar a soltarlo y me costaba muchísimo. Iván tenía 11 años y hacía su tratamiento muy cerca de casa en otro barrio. Y una tarde, mientras hacía tiempo, esperándolo, entré en una verdulería, típica verdulería de barrio que tiene un poco de todo. Y entre compra y compra me puse a charlar con José, el dueño. Le conté a Iván que tenía autismo y que yo quería que él aprendiera a caminar solo por la calle, sin que nadie le sostuviera la mano. Y me animé a preguntarle si los jueves a las 2 de la tarde Iván podría venir a ayudarlo a ordenar los estantes de botellas de agua, porque a él le encantaba ordenar, y de premio comprarse unas galletitas de chocolate
sus galletitas favoritas. Enseguida me dijo que sí. Y así fue como durante un año Iván llegaba a la verdulería de José, lo ayudaba a ordenar los estantes de botellas de aguas que quedaban con las etiquetas perfectamente enfiladas milimétricamente para el mismo lado, y partía feliz con sus galletitas de chocolate. José no es experto en autismo. No hace falta ser expertos en nada, ni hacer ninguna hazaña para incluir a otro. Simplemente tenemos que estar así es, ninguna hazaña. Simplemente tenemos que estar cerca. Y si algo nos da miedo o no lo entendemos, preguntemos. Seamos curiosos, pero nunca indiferentes. Tengamos el valor de mirarnos a los ojos, porque con nuestra mirada le podemos abrir un mundo a otro. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les ha impresionado de lo que ella ha dicho, de lo que ella ha narrado, su experiencia como madre? Memoria visual, estilo de aprendizaje. Ajá. Sí, la madre descubrió, ¿no? Descubrió que tenía una memoria impresionante y cómo eso le ha servido para que ella pueda entrar, ¿no? Y brindarle la información necesaria, entrar en el mundo de su hijo, ¿no? Y eso también ha sido una herramienta que seguro ha trabajado a aquellas personas que han estado alrededor de su hijo, como los docentes que han estado en la escuela, ¿no? Que ellos han tomado como de importancia suma el hecho de que él podía aprender y comprender el mundo de manera visual, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les ha impresionado de esta historia? Es una historia verídica de una madre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les ha impresionado? A ver si pueden compartir. Les leo. ¿Qué acerca del entorno cuando habla de José, ¿no? De este señor que no era docente, no era especialista, nada, ¿no? Pero ¿qué impresión les da la actitud de él? ¿Qué acerca de esta persona? ¿Qué podemos decir de esta persona? A ver, les leo. Hablábamos que el ambiente de aprendizaje iba a ser participativo, ¿verdad? Entonces, a ver. El compromiso de los padres de no quedarse con las manos atadas. Así es, ¿no? Hubo una reacción inmediata, ¿no? Es cierto, seguramente con muchos temores, ¿no? Pero tomaron acciones, ¿sí? A ver, por aquí alguien más escribió, dice, cuando hay ganas de apoyar se encuentran muchas formas y buscar la forma de comunicarse con su hijo. Y es verdad, y miren la actitud, la respuesta que tuvo este señor de la tienda, ¿no? De aceptar a este joven, ¿no? Por 2 horas o por un tiempo determinado, pero cómo él pudo aceptar ese desafío, ¿no? Y no es un docente que ha estudiado didácticas, metodologías, estrategias para tratar a una persona neurodiversa,
sino es un comerciante, pero cómo su actitud, ¿no? Lo lleva a aceptar y a ser parte de este círculo de apoyo para este joven, ¿no? Una de las barreras más difíciles de derribar, de disminuir, es justamente la barrera actitudinal. Y es esa barrera sobre la cual se enfrentan muchos de nuestros estudiantes. Son las familias que muchas veces eh, encuentran estas barreras, estas puertas cerradas, ¿no? Um, ¿Alguien más ha escrito algo aquí? El señor de la tienda escucha a la madre y creo que fue suficiente para darle la oportunidad. Qué importante es lo que dices, Janet, oportunidad, ¿no? Y esto sucede con una persona, como les digo, un comerciante, pero ¿cuántas oportunidades les estamos dando a nuestros estudiantes neurodiversos en el aula? ¿Cuántas oportunidades para que puedan lograr aprendizaje le estamos brindando? ¿O estamos más bien obstaculizando ese proceso que por derecho humano le corresponde? ¿No? Entonces vamos a seguir. Gracias por su participación en esta parte. Vamos a ver entonces qué es diversidad. Y aquí he realizado he unido conceptos tanto de Paulo Freire como de Jimeno Sacristán, porque ellos coinciden en este concepto, ¿no? A ver, alguien más escribió, las experiencias de vida son aquellas que generan aprendizaje, así es, las experiencias de vida, los entornos amigables como este caso, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es diversidad, ¿no? Tenemos que ir viendo los conceptos. Es la variedad de características personales, específicas, que hacen a cada ser humano único y diferente a los demás. Nadie es igual a otro. Aún los gemelos idénticos son diferentes. ¿Por qué nosotros colocamos la huella digital cuando vamos a sacar el DNI, ¿no? Cuando cumplimos los 18 años, vamos a sacar el DNI y nos piden la huella digital. ¿Por qué? ¿Por qué nos piden la huella digital? Porque la huella digital es única. Nadie tiene la misma huella, ¿no? Es algo que nos caracteriza. Es igualmente, cada uno tiene características diferentes, ¿no? Tiene expectativas diferentes, motivaciones, intereses, ¿no? Somos diferentes. Y estas cualidades, ¿no? Distintivas de una a otra persona, hacen que se enriquezcan las sociedades. Si no, imagínense, ¿no? Que todos piensen igual en un grupo, una sociedad donde todos piensan igual, donde todos tienen los mismos intereses, donde todos aprenden igual. No, ¿no? Tenemos un Dios creativo, ¿no? Que nos ha hecho a cada uno de una manera perfecta, única e irrepetible. Así somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, primero comprender que la diversidad es lo común en todo lugar, en sus casas, en las escuelas, en toda la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, se ha vivido la diferencia como algo, como una lacra, ¿no? Como un castigo también, ¿no? No como un valor. Y se ha buscado la homogeneidad como una meta. Todos iguales, ¿no? Todos deben aprender a ser los mejores en matemática. ¿Qué pasa si no, estamos diciendo que todos somos diferentes? Tal vez no todos tengamos esas habilidades, pero no. A veces queremos encajar a nuestros estudiantes en una determinada habilidad o característica que queremos que tenga nuestra escuela, ¿no? Y al mismo tiempo es un camino que queremos recorrer con ellos. Los mismos contenidos para todos, las mismas explicaciones para todos, las mismas evaluaciones para todos, las mismas normas para todos. Eso dice Miguel Ángel Santos Guerra. Y miren qué importante. Si reconocemos la diversidad como una característica única e irrepetible de cada ser humano, ¿cómo es posible que en las aulas tengamos o hagamos planificaciones iguales para todos? Es una contradicción, ¿no es cierto?
O a lo mejor, bueno, nos damos cuenta que hay dos grupos, ¿no? Unos están en un nivel de competencia en el nivel 3 y otros en el nivel 4, y bueno, voy apoyando a esos grupos. Perfecto. Pero eso viene como, ¿cómo ustedes llegan a conocer esos niveles de competencia? Porque conocen al estudiante. Entonces, miren qué importante es primero darnos cuenta que todos tenemos diferentes características y que por lo tanto todos tenemos diferentes necesidades de aprendizaje. ¿Y qué estamos haciendo ahora nosotros? Ya va a empezar, como les decía, las clases y ya tenemos lista la mochila, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una mochila de métodos, de estrategias, de técnicas, materiales, ahí está la mochila. Pero esa mochila es la misma tal vez de hace 2 años, 5 años, 10 años. Y estamos usando las mismas, los mismos materiales. Es más, hasta a veces, no creo que suceda eso aquí en este grupo que estamos en el curso, pero muchas veces tomamos en cuenta las mismas planificaciones de años anteriores, las mismas. Y aunque hayamos estado con esos estudiantes años antes, que decimos los conocemos, los niños cambian, vamos cambiando, van cambiando, sobre todo de niños, los cambios son más rápidos. Entonces, sería incongruente que hagamos las mismas planificaciones siempre si nuestros estudiantes son diversos, ¿no? Entonces tenemos que ir empezando entendiendo esa diversidad. ¿Y cómo atendemos a esa diversidad? ¿No? Según legal, dice, es ofrecer a los estudiantes una respuesta a sus necesidades educativas, independientemente de sus características, que le permitan alcanzar un desarrollo integral y convertirse en un miembro activo de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Tenemos que dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Brindar respuestas a todo ese amplio espectro de características de los estudiantes, eliminando o disminuyendo las barreras que pueden estar impidiendo el aprendizaje. Y como les decía, una de las principales barreras es la actitudinal, porque pensamos muchas veces que ellos ya no van a aprender o que de pronto ustedes están en sexto grado y la maestra de quinto, no, ustedes van a recabar información, cómo es el aula. Y la maestra de pronto ya les dice, este niño es muy inquieto, es hiperactivo, y ya comenzamos a etiquetar. Y nosotros comenzamos a hacernos representaciones de lo que va a hacer ese estudiante. Ah, ya me imagino. Tiene TDAH, los chicos TDAH tienen tales características, ah, entonces ya. Y ya nos hacemos representaciones mentales de cómo va a ser cómo va a ser el desempeño de ese estudiante en el aula. ¿Sucede o no sucede? Sí sucede, ¿no? O el otro estudiante que de pronto pierde la atención rápido y ya nos vamos predisponiendo, ¿no? Entonces, cuando nuestros maestros se sienten cómodos ante la diversidad, cuando en lugar de sentirlo como una carga, ¿no? O como un castigo que nos dio la directora o el director porque recién nos han contratado, ¿no? O somos nuevos en el colegio y nos dan las aulas más especiales, ¿no? No, al contrario, cuando el docente se siente cómodo ante la diversidad y más bien lo siente como un desafío para alcanzar, como una oportunidad para que todos aprendamos, es entonces cuando atendemos a la diversidad. Bien, entonces seguimos, pero atender a la diversidad con un enfoque inclusivo, ¿no? Implica el superar esos obstáculos, esas barreras que les estaba comentando. Pero sobre todo, la UNESCO nos habla de tres barreras. La presencia, ¿no? Ahora ustedes saben muy bien que la norma nos dice que todo estudiante, ¿no? Con algún trastorno del desarrollo, con alguna discapacidad, ¿no? Toda esa neurodiversidad de estudiantes que existe,
pueden ir a un colegio de educación básica regular y matricularse, ¿sí? Y que las instituciones educativas deben separar dos, ¿no? Dos espacios, ¿no? Matrícula para 2 estudiantes de cada aula. Entonces, esa es la norma, porque ellos tienen el derecho de aprender en igualdad de oportunidades con su grupo etario, al igual que los demás. Entonces, cuando el estudiante entra y está matriculado, entonces estamos logrando la presencia, que antes no había, ¿no? Antes todos los estudiantes neurodiversos iban a un colegio especial, todos iban allí, no veíamos a ninguno. Pero es más, aunque habían estudiantes en los CEBES, pero sin embargo siempre un docente de básica regular se ha encontrado con una diversidad de estudiantes en el aula, ¿verdad? Pero han habido estos espacios de aprendizaje, de qué hacer en el aula, cómo diseñar sesiones para todos, no las había, pero los docentes han ido agenciando, ¿no? De estrategias. Y por eso cuando entremos al DUA, algunos que no tienen todavía, no han escuchado, primera vez que siguen un curso relacionado al DUA, se van a dar cuenta de que muchas de las estrategias que nos habla el DUA, los principios y las pautas del DUA, son estrategias que ustedes tal vez están utilizando en el aula, pero ahora le van a dar van a tener un sustento, ¿no? Un sustento disciplinar, teórico, ¿no? Cuando apliquen el DUA. Entonces, la presencia ya está allí. Es un estudiante que es aceptado en una institución, ¿no? ¿Cuál es el otro obstáculo? La participación, pero la participación en actividades significativas, ¿no? Hemos visto muchas veces que esos estudiantes son separados, pueden estar matriculados, están en el aula, pero les dan una hojita para que pinte, algo para que rasgue, o si puede hacer algunas operaciones de adición, de sustracción, bueno, le van dando, pero no se está atendiendo eh, realmente sus necesidades educativas. Entonces, una participación, pero que sea significativa, ¿no? Lograr ese tipo de participación, ¿no? Junto con sus grupos, en las actividades, ¿no? Que los estudiantes puedan gozar de las mismas actividades que los demás, ¿no? Con las mismas oportunidades. Y otro desafío, que logren aprendizajes. Van a lograr aprendizajes en función a, a sus capacidades, ¿verdad? A sus habilidades. Por eso es necesario tomar en cuenta cuáles son sus características. Entonces, ese es un proceso, ¿no? Atender a la diversidad con un enfoque inclusivo en el aula implica una serie de decisiones que tenemos que tomar, no solamente en el aula, sino a nivel institucional, que se note la presencia, la participación y los logros de aprendizaje en todos los estudiantes. Bien, y hay algunos desafíos más, ¿no? Como hemos visto, la presencia, ¿no? Es el lugar donde aprenden juntos, están allí matriculados pero aprendiendo. La participación en actividades, lógicamente, que sean significativas, ¿no? Experiencias de calidad durante su permanencia en la escuela. De aprendizaje, ¿no? Donde se tomen en cuenta sus posibilidades, su potencialidad, ¿no? Cómo miró esta mamá la potencialidad de su hijo. No pensó en lo que no podía hacer, ¿no? Sino más bien se enfocó en lo que sí podía y sobre eso trabajó. ¿Y cómo sacó adelante a su joven hijo ahora? La vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que ellos necesitan que les ofrezcamos espacios, materiales, recursos, estrategias que puedan dar respuesta a su necesidad educativa. Y las barreras, ¿no? Las barreras de acceso, por ejemplo, acceso a la información, acceso arquitectónico, acceso a escuchar, ¿no? Desde sus posibilidades, a mirar, ¿no? Utilizar la percepción visual, auditiva, kinestésica. Todas esas barreras pedagógicas que ellos tienen que enfrentar. Pero nosotros, como le decía a un grupo el día martes, le decía,
La escuela tampoco es un centro de diagnóstico, ¿no? Porque a veces nos enfocamos, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es cuál es su diagnóstico? Tienen que darme el diagnóstico. Está bien, es necesario. Nos da información, completa la información que yo puedo tener respecto a cuando observo qué es lo que le gusta, sus intereses, sus motivaciones, cómo accede a la información, cómo expresa el aprendizaje. Pero también es importante el diagnóstico clínico, ¿no? Pero nosotros no somos terapeutas, nosotros somos docentes y nuestro enfoque está en el logro de aprendizajes. Bien, entonces, entendiendo algo sobre diversidad que no esté claro, todos eh, tenemos claro qué significa atender a la diversidad, que todos somos diferentes, aprendemos de diversas maneras, ¿no? Y que es necesario dar una respuesta educativa, ¿no? De calidad para ellos. ¿Está claro lo que es diversidad? Bien, entonces vamos a ver qué es la neurodiversidad, ¿no? Este término de neurodiversidad se relaciona con la comprensión de tres aspectos importantes, ¿no? De reconocer y valorar que la conformación cerebral, si bien es cierto que todos tenemos, ¿no?, una misma conformación, sin embargo, el funcionamiento de una a otra persona es diferente, es diferente. Y ese es el sustento neurocientífico que, o sea, si hablamos de religión, hablamos que Dios creó a todos y cada uno único, irrepetible, como les he dicho. Pero vayamos a la ciencia. Y la ciencia nos demuestra, ¿no? Ahora hay muchos instrumentos tecnológicos que ayudan al estudio del cerebro, ¿no? Hay un video que en algún momento espero poder mostrárselo, donde se ve claramente cómo destellean las neuronas cuando se activan por alguna emoción o cuando están viendo una película o cuando están arreglando la mochila, ¿no? Diversas acciones, todas obedecen a procesos mentales. Y los procesos mentales se dan en el cerebro cuando se realiza la sinapsis, ¿no? Y se puede ver en la pantalla de una manera genial cómo destellean. Entonces, todo está oscuro, allí se ven algunos puntitos, pero cuando se activa el cerebro por acciones, ¿no? Por motivaciones, se ve cómo destellean, ¿no? Y en la medida que hay mayor motivación, mayor destello hay. Entonces, miren, ¿no? Qué importante es que nosotros reconozcamos, ¿no? Y valoremos que la conformación cerebral, aún semejante en todos los seres humanos, cada persona tiene un desarrollo neurológico atípico o divergente, ¿no? ¿Qué quiere decir atípico o divergente? Que no es igual al común de todos, ¿no? Al común, al nivel eh, de la mayoría, podríamos decir, ¿no? Que es diferente, no es típico, o sea, no es común, es diferente, como el aprendizaje del joven del video, ¿no? Del joven del video. Él cómo aprendió, ¿no? Y aquí me lo escribieron, la memoria visual, el estilo de aprendizaje, él es visual. Entonces, cuando una persona no tiene esta característica, tenemos que reconocer que su conformación cerebral es diferente, ¿no? O el funcionamiento es diferente. También reconocer y valorar las fortalezas intelectuales y emocionales que tiene cada persona, ¿no? En el caso del ejemplo que vimos, la mamá se dio cuenta de su fortaleza, ¿no? Y apoyó esa situación, ¿no? Lo fue desarrollando. Dice que todo le tomó foto, ¿no? Y le comenzó a enseñar el mundo a través de fotos, a través de imágenes, ¿no? Y eso es importante, ir desarrollando y ir conociendo cómo es que nuestro estudiante aprende mejor, ¿no?
Y comprender que la diversidad, la riqueza y la complejidad funcional del cerebro humano le permite procesar de manera diversa la información del entorno. ¿Cómo, cómo entiende la información? En este caso visual, en otro caso puede ser auditivo, en otro caso reconoce su entorno a través del movimiento, ¿no? A través del reconocimiento por el tacto. Entonces, qué importante es que entendamos la neurodiversidad a través de cómo funciona el cerebro de las personas, ¿no? Entenderlo para ir tomando decisiones, en nuestro caso como docentes, ¿no? Necesitamos conocer. Entonces, en eso radica el término de neurodiversidad, ¿no? La conformación cerebral semejante, pero no es igual a todos, ¿no? En el caso de los divergentes o los neurológicos atípicos, ¿no? Tienen un desarrollo diferente, como el caso de los niños TEA, ¿no? De TDAH, de TDA, ¿no? De otros síndromes que también están considerados allí, o estudiantes, por ejemplo, con dificultades para el aprendizaje, como dislalia, discalculia, ¿no? También, o sea, aprenden de manera diferente, necesitan los apoyos necesarios. Entonces, es importante valorar sus fortalezas y darle valor a esa diversidad, ¿no? Entendiendo que ellos procesan de manera diferente la información. Bien, a ver si hay algún comentario por aquí. Ya, listo. Entonces, avanzamos. Vamos a ver lo que dice Rita Carter acerca del cerebro. Miren las características del cerebro. Es el tamaño de un coco. Quiere decir que o sea, el cerebro de todos es de ese tamaño, ¿no? Recuerden cómo es un coco. Ese es el tamaño de un cerebro. Tiene la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. Así es el cerebro. Seguimos. Y tenemos los lóbulos, ¿recuerdan? Hagamos el ejercicio, ¿no? La parte frontal. Recuerden, la parte frontal, aquí está el razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención, el lenguaje. Aquí están las funciones entonces, corresponden a las funciones ejecutivas, ¿verdad? Aquí está en la parte frontal. En la parte parietal, la parte de aquí atrás, está el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura, ¿no? Occipital en la parte baja, ¿no? La parte baja, aquí está la visión, ¿no? Y ahí está la conexión con el cerebelo. Y más abajo está el tronco encefálico, por donde pasan miles de pasa toda la información, ¿no? Del cerebro, o sea, sube y baja en un ida y vuelta, ¿no? Y que allí pueden dar lugar al funcionamiento de todo lo vital, de los órganos vitales, ¿no? Del cerebro, de todo nuestro movimiento. Por eso la importancia de cuidar esta parte cuando han habido accidentes, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, Superman, cuando se cayó del caballo, tuvo este golpe y se quedó cuadraplégico, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? De tránsito, ¿no? De toda la información. Y la parte temporal, ¿no? Donde está la audición, la memoria y el aprendizaje, ¿no? Y se decía, habían algunos mitos respecto a que los lóbulos, ¿no? Cuando hablaban de, por ejemplo, incluso como aquí me habían puesto los estilos de aprendizaje, ¿no? Que algunos, si bien es cierto, tienen preferencias, hay preferencias en el momento de recibir la información, ¿no? Donde toman mayor importancia algunos de estos lóbulos, no quiere decir que los demás no estén funcionando. Porque, por ejemplo, si vemos las funciones del lóbulo parietal, que habla del tacto, del gusto, del olfato, del tacto, hablemos nomás del tacto, ¿no? Cuando comenzamos a descubrir las formas de un objeto, ¿no? Hasta la forma, la temperatura, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
¿Lo hacemos mirando sin movernos, inertes? No, tenemos que movernos, ¿no es cierto? Cuando los pequeños, ¿no? Están conociendo, por ejemplo, la textura del barro, de la arena, y les ponemos en un arenero o ponemos arena en el piso y dejamos que ellos allí o los llevamos a la playa. Hay exploración, pero hay movimiento. ¿Y el movimiento dónde está? ¿En qué lóbulo? En el frontal. Entonces, no quiere decir que porque tenga un estilo específico, los demás lóbulos no funcionen, ¿no? Y eso se creía antes, ¿no? Está funcionando la parte frontal, está funcionando la parte parietal. No. Y ahora les voy a explicar con mucho más razón por qué. También tenemos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿No? Bueno, acá estamos, yo los veo a ustedes en espejo. Pero miren, ¿qué dice allí? El cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso conecta, miren ahí las fibras en el medio. Esas fibras son las redes neuronales que conectan ambos hemisferios. Y en cada hemisferio tenemos los mismos lóbulos, ¿no? Porque están en ambos lados. Entonces, si hay esa red de conexiones, no podríamos decir que los lóbulos se activan de manera independiente, ¿no? Es un mito. Así como cuando dicen el lóbulo, el hemisferio derecho es independiente del hemisferio izquierdo. Tampoco es real, es un mito, porque dentro del cerebro convergen una serie, miren, está compuesto por una sustancia blanca, ¿no? Ambos hemisferios. Para unir los dos hemisferios se vale de aproximadamente 200 millones de fibras. 200 millones de fibras. Entonces, no podemos decir que funcionan individualmente. Perdón, voy a cacharme un ratito para enchufar mi cargador. Ya, listo. Disculpen. Bien, entonces, así es como funciona el cerebro, con millones y millones de neuronas que atraviesan todo el cerebro, que hay una interconexión y por eso es importante entenderlo, porque esta es la base también del DUA, ¿no? La base científica del DUA está definida por redes, ¿no? Las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Y esa es la explicación, porque nuestro cerebro, en la base de nuestro cerebro, convergen una serie de millones de fibras neuronales que llevan información, que al ser activadas, ¿no? Comienzan a ejercitarse y en la constante interacción con estas neuronas es donde se genera el aprendizaje. Entonces, miren qué importante como docentes es nuestra labor en el momento de diseñar sesiones de aprendizaje que sean realmente significativas, que originen esos destelleos en el cerebro. Pero si hacemos lo mismo cada vez, si no utilizamos estrategias en base a las motivaciones, a las características, a los intereses de nuestros estudiantes, no van a lograr aprendizajes. ¿Mm? Entonces, qué importante es nuestra labor, nuestra responsabilidad, ¿no? Bien, y aquí hablamos un poquito más del cerebro, ¿no? Acá está el tallo cerebral, lo que les hablaba, ¿no? La parte de abajo, que es que une con el cerebelo y lleva la información. Dice, es una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Forma la conexión entre el cerebro, la médula espinal en la base del cerebro. Recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. Realiza automáticamente la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tragar, la digestión, el parpadeo. Mantiene el control vital del corazón y los pulmones. Controla los nervios y músculos que se usan para ver, oír, caminar, hablar y comer. Miren, esta es la parte interna, ¿no? Del cerebro. Qué importante es seguir estudiando el cerebro, es fascinante.
¿no? Pero nosotros como docentes hemos estado mucho tiempo un poco alejados, ¿no? Tal vez no queriendo tomarlo en cuenta porque tal vez nos hemos sentido que es un tema tan complejo y que preferimos no tocarlo, ¿no? Pero qué importante es conocerlo para saber qué podemos hacer, ¿no? Para tomar decisiones en el momento de diseñar nuestras sesiones, porque esta es la base, ¿no? Si sabemos cómo funciona el cerebro, podemos saber cómo activarlo. Bien, entonces seguimos y aquí están las neuronas y sus conexiones. ¿No? Todos los aspectos del funcionamiento del cerebro están representados por patrones eléctricos y electroquímicos, ¿no? Son esos destellos del cual les hablaba del video. Las neuronas y la sinapsis representan las estructuras básicas del aprendizaje. Llevan la información, ¿no? Llevan la información a través de las glías, ¿no? Que son las que ayudan a que esa información llegue bien a las neuronas y se dé la sinapsis. Encontramos aproximadamente 100.000 millones de neuronas y un número de células de glías de 10 a 50 veces más que neuronas. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo es nuestro cerebro. Y todas esas conexiones, todas esas redes tenemos que activarlas para que haya aprendizaje. Perdón. Ahí está. Vamos a ver entonces cuáles son los principios básicos de la diversidad, de la neurodiversidad, ¿no? Estos principios están relacionados básicamente a cómo adoptamos el concepto de neurodiversidad, ¿no? Y porque es importante que cambiemos la actitud que tenemos frente a las personas que tienen algún trastorno, ¿no? De origen neurológico. Estos principios nos van a ayudar a que ellos puedan tener mayores competencias, ¿no? A través de los enfoques que podemos tener nosotros como docentes, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la diversidad, reconocemos que todos somos diferentes y todos podemos aprender de manera diferente. Dentro de ese grupo, el grupo neurodivergente, neurotípico, atípico están el grupo de los chicos con TEA, los chicos con déficit de atención, ¿no? Los chicos con discapacidad intelectual y entre otros, que es importante que tomemos en cuenta esta neurodiversidad. Ahora vamos a ver también que la, los trastornos que presentan estas personas, ¿no? Nuestros estudiantes, están por encima de, de aquellas capacidades, de aquellas características, de aquellos contextos que les podamos brindar para que ellos puedan lograr aprendizajes, ¿no? O sea, tenemos que tomarlos en cuenta. Es verdad que hay esos trastornos, no lo vamos a cambiar, pero debemos tomarlos en cuenta en el momento de diseñar nuestras sesiones, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra mirada respecto a la diversidad, ¿no? Para no verla como un trastorno, una enfermedad patológica, ¿no? Como les decía, no somos clínicas ni centros de rehabilitación, sino más bien reformular nuestra manera de enseñar para que ellos puedan lograr aprendizajes, porque sí es posible que lo hagan. Lo que ha estado sucediendo es que no hemos tomado las mejores decisiones, no hemos usado las mejores estrategias, basadas justamente ahora en la neurociencia, reconociendo que el cerebro, la plasticidad cerebral, ¿no? El cerebro es flexible, entonces es posible que puedan seguir aprendiendo. Bien, entonces vamos a ver los 8 principios básicos de la neurodiversidad. El número 1 es el cerebro no funciona de manera rígida, ¿no? Es más como un ecosistema inmenso. O sea, no es como una computadora como normalmente hemos escuchado, ¿no? Es así con una placa y que tiene tales funcionamientos, tienes que hacer tales acciones para que funcione y te dé un resultado. No, no, el cerebro humano no es así,
¿no? No funciona de manera rígida, automática, sino más bien el cerebro, como les decía, es flexible, cambiante. El cerebro puede cambiar en función a las experiencias a las cuales está expuesta la persona. Entonces, ¿qué experiencias estamos brindándole a nuestros estudiantes? El principio número 2: los seres humanos se desarrollan según las experiencias que fortalecen el cerebro humano. ¿Qué experiencias les estamos brindando? ¿No? ¿Qué experiencias están fortaleciendo o están potenciando su cerebro? ¿No? Y son una serie de experiencias a lo largo de su vida. ¿Cuántos años pasan los estudiantes su vida escolar? ¿No? ¿10, 12? Entonces solo están primaria y secundaria 11, 12, 13 si están 3, 4 años. Entonces es un caminar de manera conjunta, ¿no? Es un acompañamiento a potenciar ese cerebro humano. El principio número 3: la competencia humana está definida por los valores de la cultura a la cual la persona pertenece, ¿no? No es ni más ni menos discapacitado, no sabe más o sabe menos, sino que de acuerdo a la cultura, al lugar. Por ejemplo, los niños que crecen en el Cusco, ¿no? En la parte del campo, ¿no? Crecen de manera diferente a los chicos que crecen en la ciudad, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ellos desarrollado diversas habilidades. Algunas pueden ser iguales, pero en su mayoría son diferentes, porque va a depender de la cultura, del entorno en el cual les ha rodeado. Entonces, no está definida solamente por cómo está configurado su cerebro, cómo está funcionando, sino tiene que ver el entorno, la cultura de la persona. Ahora, si una persona es considerada, el punto número 4, el principio número 4, si una persona es considerada con discapacidad o sobresaliente en gran medida de cuándo y dónde haya nacido. ¿Mm? Entonces, depende en gran medida, pero no totalmente, ¿no? Y esto también está relacionado al principio anterior, ¿no? De la cultura, del entorno, ¿no? Niños que nacen en el campo, ¿no? Imagínense, están expuestos a diversos colores, olores, aromas, sonidos. El niño que nace en la ciudad, qué ruidos, ¿no? ¿Qué ruidos hay? ¿Qué olores? Humo, contaminación, ¿no? Entonces, miren cómo muchas veces podemos decir que una persona tiene discapacidad, o sea, su capacidad está disminuida o es sobresaliente por, depende del lugar donde haya nacido, ¿no? Donde ha crecido, donde se ha desarrollado. Y también el principio número 5, que el cerebro es posible que se adapte a las necesidades del entorno que rodea a la persona, ¿no? Y en eso va a consistir el éxito que pueda tener en su vida. Miren, por ejemplo, el video, ¿no? Lo que hemos aprendido con este video, con la experiencia de esta mamá. Le dieron las experiencias en la piscina porque le gustaba la piscina, le gustaba jugar, creo que jugar a las escondidas, ellos le dicen de otra manera, ¿no? Entonces, y cómo su cerebro se iba adaptando a esas rutinas, a esas actividades que continuamente realizaban de manera familiar, pero cómo también comenzaron a ir descubriendo que el estudiante, que el joven podía también organizarse, ordenar, de tal manera que se pudo laborar algunas horas en esa tienda, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer la, la facilidad o la facultad que tiene el cerebro para adaptarse. Y la número 6, que también depende de la capacidad de modificar el entorno. Es posible que modifiquemos, ¿no? Cuando leíamos al principio de Santos Guerra, ¿no? Lo mismo de siempre, las mismas lecciones, los mismos materiales, las mismas metodologías, ¿no? Pero si cambiamos
entonces todo ese entorno, ¿no? Vamos a generar mayor potencialidad en nuestros estudiantes, no solamente afectivas, sino también intelectuales. Entonces debemos tomar en cuenta que es necesario que cambiemos nuestra manera de trabajar en el aula. Nuestra práctica pedagógica tiene que cambiar. Y es posible, ¿no? A veces decimos, no, bueno, Viviana, eso hubiera sido cuando yo estaba en pregrado, allí hubiera aprendido, pero no, ahora yo ya tengo mis esquemas, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya está todo organizado, ya no me confundas, ¿no? No me compliques mi vida. Sin embargo, tenemos que reconocer también que unas características de nuestro cerebro es que es flexible. O sea, tiene la posibilidad de cambiar, así como estamos viendo, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Esos esquemas mentales que tenemos son posibles que cambien, ¿no? Pero tenemos que tener la voluntad, el deseo de hacerlo, de cambiar y generar lo que llamamos la innovación educativa. ¿Cómo podemos innovar en el aula para lograr que todos nuestros estudiantes puedan llegar al aprendizaje? Estamos hablando de entornos, de la flexibilidad del cerebro, estamos hablando de cultura, ¿no? Entonces tomemos en cuenta estos aspectos. Y la número 7, la construcción de nichos o espacios, ¿no? Les da la oportunidad de crear, de tener una carrera profesional, ¿no? De contar con tecnología asistida, de recursos humanos, de estrategias que se puedan diseñar a la medida de las personas con neurodiversas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Tenemos que construir esos espacios, pero ¿cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver luego. Una adecuada construcción de nichos modifica el cerebro y potencia la capacidad de adaptarse al entorno, ¿no? Entonces, ¿qué son esos nichos, esos espacios? Eso lo vamos a ver también, ¿no? Y aquí me quedé aquí está, muy bien. Entonces, estos principios de neurodiversidad responden entonces en general o en resumen a las distintas formas en las cuales el cerebro funciona, ¿no? ¿Y, y por qué tenemos estos principios? Porque nos van a ayudar a diseñar actividades eh, que, en las cuales podemos a través de las cuales podemos comprender cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes, ¿no? Y se enfoca en dirigir actividades hacia el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Desde su potencial, desde sus fortalezas, sin centrarnos en las deficiencias. Aquí no nos enfrentamos a qué es lo que no puede hacer, sino a sus fortalezas y las barreras que enfrentan, entendiendo las barreras a aquellas situaciones que están en el entorno, ¿no? Llamémosla, por ejemplo, metodologías, los tipos de evaluación que presentamos, los materiales, si son accesibles para los estudiantes, ¿no? Nuestra propia actitud, cómo es. Esas son las barreras. Las barreras no están en la persona, las barreras están en el entorno. Entonces, centrémonos en el potencial de nuestros estudiantes, centrémonos en aquello que ellos pueden lograr, ¿no? Desde su potencial, desde sus características, sin centrarnos en las deficiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estudiantes que tienen TDAH, ¿no? Trastorno del desarrollo de la atención y la hiperactividad, ¿no? En el caso de ellos, por ejemplo, su corteza cerebral se desarrolla mucho más lento, necesita más tiempo, ¿no? Entonces, allí podemos explicar por qué tienen dificultades para la memoria, ¿no? Para la conducta, ¿no? Y que son situaciones que tal vez lo diríamos, bueno, parece un niño, no ha aprendido conductas. No, la razón es porque en ellos la corteza cerebral demora más tiempo en desarrollarse, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta por eso las características, de que algunos aspectos generales tal vez del trastorno que pueda tener el estudiante, pero ¿para qué? Para dar una mejor respuesta, ¿no? Por eso es importante conocer, si hay un informe médico, conocerlo, pero también conocer, como les decía, sus motivaciones, sus intereses,
la manera como percibe la información y cómo expresa la información. Bien, entonces estos principios deben estar vinculados a la práctica pedagógica, ¿no es cierto? Si no, no tendría sentido para qué los decimos, ¿no? Porque eso nos va a permitir que mejoremos nuestra práctica pedagógica, mejoremos cómo enseñamos a los estudiantes. Entonces, vamos a ver algunos de estos nichos de los cuales les he hablado hace un momento, ¿no? Estos nichos, esta construcción de nichos positivos, o sea, de espacios que les podemos brindar para que ellos puedan desarrollar su aprendizaje, es importante que respetemos, ¿no? Sea de gran respeto de las cualidades de nuestros estudiantes, ¿no? Porque cada uno, como hemos dicho, tiene un aspecto diferente de cómo aprende. Entonces es necesario que tomemos en cuenta con mucho respeto para poder tomar las decisiones pedagógicas adecuadas. Entonces vamos a ir viendo los nichos. Ahí están. Miren los nichos positivos. Estos para poder transformar nuestras aulas, ¿no? Replantear las estrategias que venimos aplicando en las aulas, ya sean, tal vez hemos probado algunos cambios, algunas estrategias y nos hemos preguntado, o sea, ¿qué más puedo hacer? ¿O por qué no resulta lo que estoy haciendo, no? Es importante que los podamos replantear en función a las características que, que tiene cada uno de los estudiantes y también a las características que nosotros como docentes, ¿no? Podamos tener respecto a la neurodiversidad. ¿Cómo comprendemos la neurodiversidad? ¿No? ¿Estamos aceptando la diversidad en el aula o estamos todavía estableciendo barreras, ¿no? Ya sea por discapacidad, ya sea tal vez por cultura, ¿no? Ahora que tenemos tantos niños que vienen de Venezuela, de Colombia, ¿no? Están realmente participando, hay presencia, hay logros de aprendizaje, estamos tomando en cuenta la vulnerabilidad en la cual ellos tienen para el aprendizaje, las barreras que tienen que afrontar y valoremos también la diversidad como un potencial cerebral, porque no solamente podemos ver desde la parte hacia aquellos que tienen dificultades para la comprensión, para el aprendizaje, sino también veámoslo hacia el otro lado. Estudiantes que son más talentosos, ¿no? Que tienen un potencial mayor para el aprendizaje. Entonces, por eso es nuestro énfasis o el énfasis en reconocer que el aula es diversa, ¿no? Hacia ambos lados. Por eso no hay un estudiante promedio, ¿no? Antes decían, ¿no? Planificaban la sesión o se planificaban las sesiones de aprendizaje en base al promedio del aula. Pero no hay promedio, porque como estamos aprendiendo, tenemos más bien un conjunto diverso, ¿no? De estudiantes. Y bueno, reconocer que discapacidad no es sinónimo de incapacidad, ¿no? No es sinónimo, sino que aún con discapacidad, nuestros estudiantes tienen potencial. Además, debemos considerar, ¿no? Que tenemos un compromiso como docentes, un compromiso social y humano para que todos aprendan. O sea, no podemos hacer segregación, sino que más bien brindar la oportunidad a todos nuestros estudiantes. Y para ello también necesitamos ser reflexivos, críticos, estratégicos de lo que hacemos, ¿no? Puede que resulte al inicio y después ya no. Tenemos que cambiar las estrategias, ¿no? O tal vez, ¿cómo nos damos cuenta si está bien lo que hacemos? ¿Hay logros? Todos aprendieron, todos comprendieron y viene toda la metacognición, viene la retroalimentación, donde nos damos cuenta si está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es importante la reflexión del docente. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta para el trabajo en la construcción de estos nichos positivos, ¿no? Esos espacios para el aprendizaje,
es que aprendamos a trabajar colaborativamente. No podemos ser islas en las escuelas, ¿no? Aulas donde el docente trabaja solo, necesita, ¿no? Del apoyo, necesitamos trabajar con pares, ¿no? De ciclos, tal vez, ¿no? Compartir experiencias, ¿no? Compartir estrategias, tal vez trabajar sesiones de manera conjunta. También es importante movilizar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, desde el enfoque de la neurodiversidad, eh, es importante que reconozcamos nuestra responsabilidad, ¿no? Hacia el respeto por las cualidades mentales de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a ver los componentes de este nicho, ¿no? El componente número 1, vamos a ver, dice tener conciencia de las fortalezas de las y los estudiantes, ¿no? Eh, Cuando el docente tiene conocimiento de las características del estudiante, de sus intereses, de sus fortalezas, ¿no? De aquellas necesidades de aprendizaje que tiene, entonces podemos generar expectativas positivas, ¿no? Y reales, tampoco no vamos a ser soñadores, ¿no? Sino reales, ¿no? Expectativas reales para el aprendizaje, ¿no? Y para ello necesitamos conocer las etapas de desarrollo del estudiante. Este tiempo es un gran tiempo porque ustedes van a planificar sesiones de manera intencional en la primera o 2 semanas para conocer al estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva, lo mueve, ¿no? ¿Dónde está el interés? ¿En qué está el interés? ¿No? ¿Qué lo apasiona? Van ustedes a poder reconocer cómo aprende mejor. Entonces, cuando preparen sus sesiones para estos primeros días, sean intencionales, ¿no? Eh, que utilicen diversos recursos para que al estudiante ustedes lo puedan conocer, ¿no? Aparte, lógicamente, de la evaluación diagnóstica, para conocer en qué nivel de competencia del grado se encuentra, ¿no? Eso también es importante. Y si ustedes pueden conversar con la maestra que tuvieron a los estudiantes el año anterior, conversen con ella, cómo aprendían los chicos, cómo se entusiasmaban más, ¿no? Cómo expresaban lo que aprendían, ¿no? Cómo se relacionaban entre ellos, cómo va su autonomía, ¿no? A mí me comentan siempre que el colegio donde voy me dicen, que últimamente, bueno, a raíz de la pandemia, los niños que han crecido en pandemia son los niños que menos capacidad de autonomía tienen, ¿no? Donde todos les hacen. Desde que se levantan como momias, ¿no? Se paran y la mamá lo cambia, lo lava, le da de comer y todo, y ya, le pone la mochila y lo lleva al colegio. Entonces, ni siquiera en habilidades básicas de vestido, de alimentación, de higiene, muchos de nuestros chicos están creciendo dependientes. Entonces, por eso es importante conocerlos. Este espacio, estas 2 primeras semanas, dedíquense a ello, porque el primer paso para poder dar respuesta a los estudiantes neurodiversos a través del DUA es conocerlos. Si no los conocemos, ¿cómo vamos a saber qué necesitan? ¿No? Entonces, es importante el conocimiento, ¿no? Sus metas, si son adolescentes, qué quieren, ¿no? ¿Cuáles son sus esperanzas al futuro, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Qué lo apasiona? Eso es importante, ¿no? Conocer su contexto tanto personal como su contexto educativo. Bien, entonces, lo primero, conocer, ¿no? El componente número 2, ofrecer modelos de adultos positivos. Qué complicado, ¿no? Como un docente, ¿no? Y no solamente el docente tutor, sino los docentes alrededor del estudiante, desde el director hasta la persona que abre la puerta, ¿no? Debemos ser adultos que influyan en el comportamiento del estudiante, ¿no? Y eso nos dice Bandura, ¿no? Que es importante que podamos ser de referencia, ¿no? Tenemos células cerebrales llamadas las
neuronas espejos, ¿no? Son aquellas que se disparan cuando hacemos algo con otra persona, cuando observamos a otros lo que hacen, ¿no? También las que causan la empatía, ¿no? Y tenemos siempre en el aula chicos más empáticos que otros, ¿no? Chicos que ayudan al compañero. Tengo que apurarme. Entonces, ahí es donde se activan esas neuronas espejo. Entonces, ¿cómo podemos ser referentes? Como les digo, desde el director hasta la persona que abre la puerta, ¿no? Adultos referentes para los estudiantes. Vamos al siguiente nicho. Proporcionar recursos humanos mejorados, ¿no? Como recursos humanos mejorados, ¿no? Debe estar centrado en, o sea, el foco en este caso es centrarlo en la construcción de una red de recursos, ¿no? Externos que apoyen al crecimiento y desarrollo del estudiante, ¿no? Por ejemplo, red de otros con otros estudiantes, con otros docentes o personas involucradas en un apoyo, por ejemplo, tal vez un especialista, porque se instalan en las escuelas los servicios de apoyo educativo. Entonces, esos apoyos también se necesitan, ¿no? Eh, entonces, esta red que podemos tener con otros docentes, otros especialistas, psicólogos, tal vez también terapeutas, ¿no? O asistentes sociales, terapeutas de lenguaje, ¿no? Entonces, son importantes porque van a ayudar a crear una mejor persona, ¿no? Vamos a ir dando respuesta desde todas las áreas de una manera integral. Entonces, crear esta red eh, implica, es verdad, trabajo, esfuerzo, pero creo que eso en compañía de la familia, teniendo una institución donde crea que la inclusión es un proceso que debe darse como una cultura institucional, entonces se pueden lograr buenos resultados, ¿no? O sea, cómo cada profesional, desde su especialidad, puede aportar para los logros de un estudiante. El componente 4, utilizar estrategias de aprendizaje basadas en las fortalezas de las personas, eso hemos dicho, ¿no? No en sus debilidades, sino en las fortalezas, a fin de generar un acercamiento hacia el aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje tiene que ser utilizando estrategias innovadoras, estrategias que los movilicen, ¿no? Movilicen todas sus redes neuronales, movilicen la parte de la motivación, del movimiento, del tacto, de la visión, de la audición, ¿no? Y esto va a dar como resultado, lógicamente, logros de aprendizaje. Porque recuerden, si no hay una motivación, no va a haber aprendizaje. Si ustedes yo les pregunto, ¿qué recuerdan de la escuela cuando eran estudiantes? Van a ser situaciones que significaron algo para ustedes, ¿no? Que algo sucedió que lo recordamos toda la vida. Entonces, esos tipos de experiencias debemos brindarle a nuestros estudiantes, ¿no? Experiencias positivas de aprendizaje. El componente 5, profesionales con expectativas o aspiraciones afirmativas, ¿no? Nos habla de nutrir las aspiraciones de los estudiantes. A veces los sesgamos, ¿no? Y le decimos, no, así no se hace. Pero ahí está nuestro rol de acompañante, ¿no? ¿Cómo estamos acompañando a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo estamos siendo mediadores de su aprendizaje? ¿No? O solamente nos paramos delante de ellos, las carpetitas todas bien en filita y comenzamos a seguir con nuestro enfoque o nuestro enfoque tradicional, ¿no? Una enseñanza tradicional, pero no estamos utilizando las metodologías activas que nos proporcionan una serie de movilizaciones del estudiante. Entonces sí es posible, ¿no? Otro componente es realizar modificaciones ambientales. Siempre lo mismo, ¿no? Los mismos materiales, las mismas, zonas de trabajo, pero ¿cómo podemos ir cambiando? ¿No? Porque eso tiene que ver con la estructura cerebral también, ¿no? El cambio, lo novedoso, lo motivador, lo que
impulsa a una motivación ya no extrínseca que venga de afuera, sino intrínseca, ¿no? Yo decido ir porque aprendí que allí puedo jugar, puedo manipular, puedo pintar, puedo hacer actividades que están en relación a mis intereses, ¿no? Y son favorables para su desarrollo. Entonces, eh, no seamos tan rígidos, ¿no? En estar siempre de una organización igual, como les decía, las carpetitas, sino movilicemos a nuestros estudiantes. Ellos aprenden con el movimiento y a veces están 2, 3 horas sentados frente, o sea, mirando las nucas de los compañeros, ¿no? Y el último componente, utilizar tecnologías asistenciales. Y el diseño universal para el aprendizaje nos llama a eso, ¿no? Nos da opciones para reconocer qué necesita el estudiante y qué debo brindarle para que logre aprendizaje, para que esas redes afectivas, las redes de representación, las redes estratégicas se activen, ¿sí? Entonces, y hay estudiantes, por ejemplo, que tienen, si tienen baja visión, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué ayudas, qué apoyos, ayudas tecnológicas les puedo brindar? Si son estudiantes con discapacidad auditiva, si son estudiantes con TDAH, ¿no? ¿Qué tipos de actividades, cómo anticipo, cómo puedo anticipar las actividades que van a haber en el aula para que él pueda autorregularse, ¿no? O si hay problemas de conducta, emociones que de pronto se van incrementando en el aula, cómo las reconozco, las valoro y les doy un espacio, ¿no? Un espacio especial en el aula, ¿no? Un rincón de la calma, donde sepa el niño o la niña o el estudiante que puede ir allí y, y relajarse hasta que pase esa emoción que está sintiendo. Validemos las emociones, ¿no? De que se sienta triste, molesto, no es malo. Es como nosotros, ¿no? Como cualquier ser humano. Validemos su emoción, pero redireccionemos también esa emoción. Entonces, estos son los 7 componentes a los cuales le llamamos nichos positivos, que nos van y a través del cual vamos a poder dar respuesta con el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y eso lo vamos a ir trabajando después. La siguiente semana vamos a ir viendo, o perdón, la siguiente clase sobre los ajustes razonables, vamos a ir viendo específicamente estas características de las personas neurodiversas y vamos a seguir aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, quisiera más bien, bueno, la reflexión crítica sobre cuál les he hablado, esto también les he hablado, y aquí quisiera ir a esta imagen, ¿no? Es un semáforo. Vamos a ponerle 1, 2 y 3. Rojo al 1, amarillo 2 y verde 3. Entonces, yo quisiera que coloquen en el chat, ¿no? Van a colocar ustedes en el chat el 1, el 2 o el 3. Si aún no comprenden qué es neurodiversidad, pongan 1. Si lo comprenden pero no lo pueden explicar, coloquen 2. Y si lo comprenden y pueden explicarlo, pongan el número 3. ¿Sí? A ver, por favor, para terminar, si pueden colocar. A ver, coloquen número 1 si lo que hemos visto el día de hoy aún no lo comprenden. El número 2 si lo comprenden pero no pueden explicarlo. Y el número 3 si lo comprenden y pueden explicarlo. ¿Sí? A ver, coloquen por favor en el chat 1, 2 o 3. A ver. 1, gracias. A ver, 2, 1, gracias. Sigan, por favor. 1, sigan. Seguimos. Bien, gracias. 1. A la misma Claudia ha puesto 1 2 veces. A ver, todos, por favor.
Si pueden colocar. Uno, si aún no lo comprenden. Dos, si lo comprenden, pero no pueden explicarlo. Y tres, si lo comprenden y pueden explicar. Y este es un ejercicio que también pueden hacerlo en el aula, ¿no? Como una metacognición. Así les voy a ir dando algunas estrategias que pueden utilizar. A ver, ahí. A ver, dos más para terminar. A ver, chicos. Bien. Entonces vamos a seguir la siguiente clase. Por favor, como hablamos en el inicio, voy a pedir que ante alguna pregunta, alguna necesidad de participación, todos puedan hacerlo. Gracias, Gina. Gracias, Claudia, Consuelo. Gracias por su participación. Y nos vamos a ver entonces en la siguiente clase. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.